Y toma de decisiones con inteligencia artificial, Edgar Moyano Vaquero, con quien hemos tenido ya la oportunidad de conversar. Leonidas, ¿qué tal si arrancamos? Pues esta entrevista la hemos planteado como tema, ¿no? Cómo usar la tecnología, la inteligencia artificial también para analizar los discursos, las emociones y los videos, sobre todo en lo que tiene que ver con el marco de las campañas electorales, los movimientos políticos, etcétera, etcétera. Así es, Alberto, gracias. Edgar, un cordial saludo. Justamente hemos visto, ¿no?, el tema del análisis que se hace de las declaraciones en el último debate presidencial que hemos tenido aquí en Ecuador. Y eso sin lugar a dudas conllevó a que las redes sociales, lo que es la tecnología, pues abunde la información, abunden también esas aplicaciones con inteligencia artificial, muchos de ellos que transgreden el tema del uso de la voz, que buscan también falsear el tema de las declaraciones de los personajes políticos, de los aspirantes, en este caso a Carondelet en Ecuador. La inteligencia artificial vista de una manera pues objetiva es útil para el ser humano, pero también vemos que en campañas políticas, en campañas sucias llamadas, en las redes sociales, se la utiliza de mal manera. ¿Cómo podemos un poco también verle una manera de ponerle un control a este tema? Edgar, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Les propongo algo, justamente para poner en contexto real lo que va pasando, y cambiemos la palabra inteligencia artificial por automatización, porque realmente lo que sucede, lo que cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos está escuchando realmente utiliza es herramientas de automatización basadas en inteligencia artificial, por ejemplo, para lo que mencionas, poder cambiar la voz a una imagen y justamente poder transmitir información que no sea real. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La voz, los rostros y lo que hablamos son ejemplos de datos biométricos. Por eso es que debemos protegerlos. Entonces, lo que deberíamos poder hacer es justamente poner como el equivalente a las marcas de agua para que no se pirateen las señales de televisión cuando hay fútbol. Tú puedes colocar marcas de agua para tu voz, para tu imagen, cosa que si alguien decide duplicarla o clonarla, fácilmente sea identificable que es una copia y que no es la original. En este caso, no. También podemos utilizarla para medir las emociones, las reacciones de los personajes, que también es importante y fundamental. Ese lenguaje corporal que se emite. Pongámonos de ejemplo el debate del domingo, ¿no? Veíamos a una candidata, decían algunos, pues no, especialistas, un poco eufórica, un poco molesta, con algunas reacciones cuando le hacía la pregunta el presidente o le respondía el presidente, y del otro lado el presidente que no miraba a los ojos a la aspirante, que agachaba la mirada y que no, a veces se sentía como que de pronto estaba un poco molesto o le incomodaba lo que se hablaba. ¿Cómo también utilizar esas herramientas de automatización, como le llama usted justamente, para medir esos gestos, esas reacciones en un debate? Te pongo un ejemplo y creo que eso nos va a ayudar a poder identificar qué se puede y qué no se puede hacer. Los que somos padres hemos tenido en más de una ocasión que sentar a nuestros hijos, mirarlo cara a cara y preguntarle, ¿me estás mintiendo? ¿Me estás diciendo la verdad? Y como lo hemos hecho muchas veces, solo con verlos sabemos qué es la verdad efectivamente para poder ayudarlo. Pero aquí viene la gran diferencia y lo más importante que nos da justamente varias cosas. Lo que se hace y lo que hacemos con nuestros hijos es analizar el rostro. Dos tipos de cosas y usamos el cerebro y justamente la experiencia para poder hacerlo. Hay dos conceptos, las expresiones humanas y las microexpresiones. Cuando estamos contentos, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando estamos molestos, cuando estamos dubitativos, nuestro rostro genera cierto tipo de reconocimiento usando los músculos. Hay 6 expresiones básicas y si incluimos las microexpresiones pueden llegar hasta 400. El desafío es el siguiente. Por cada segundo de video hay 24 imágenes estáticas. Y obviamente cada imagen va a representar la cantidad, la expresión que tienes. Entonces lo que las computadoras hacen, crean un patrón que ya existe ahorita en las redes. Lo que les recomiendo a todos los que nos están viendo, vayan a expresiones, microexpresiones en el rostro y emociones, y les va a salir un gráfico como de un robot. Va a coger el rostro humano, va a trazar líneas, va a colocar diferentes puntos
y los puntos, cómo se unen y cómo se mueven en función de las expresiones y microexpresiones por segundo, determinan cuál es el estado de ánimo, cuál es la emoción del momento que el candidato está tratando de transmitir. Entonces los invito a que lo revisen, lo chequeen y obviamente van a darse cuenta ustedes mismos un poco más de lo que estamos hablando. Expresiones y microexpresiones. Edgar, una consulta más para el paso a Alberto. Sabemos que esta automatización, la tecnología, el desarrollo, el avance justamente de la ciencia nos lleva a incluso a poder estudiar de esta manera las expresiones del ser humano. Pero ¿cuánto de peso puede tener? Porque vemos hoy en día, por ejemplo, la inteligencia artificial de X. Vemos que Grok está haciendo algo, contestando preguntas y la gente lo quiere tomar como real, como que esa es la última palabra. Es decir, el ser humano está llegando a creerle más a un sistema automatizado que al propio ser humano. ¿Cómo entender eso? Te pongo otro ejemplo, porque creo que con los ejemplos creo que el público va a poder entender. Exacto. Ustedes recién, y yo últimamente he tenido el placer de que ustedes me conozcan y yo conocerlos a ustedes. Pero para la audiencia en su forma general, obviamente creo que casi nadie en el medio acá, en el medio de I99, ha tenido la oportunidad yo de poder interactuar con ellos. Vayan a cualquier inteligencia artificial y pongan las siguientes 5 letras. N de Nancy, T de Tomás, 593. NT 593. Lo que yo he estado haciendo con esa marca por los últimos 4 meses es alimentar la inteligencia artificial a nivel mundial para que justamente la red sepa quién soy, qué hago, qué existo y qué no existo. Eso es lo que ha sucedido y lo que hemos visto hoy con el tema de Grok y lo que ha pasado. La pregunta real es quién subió esa información, qué subió y qué hizo la contraparte como tal. Si ustedes van, porque hoy día lo probé justamente con Grok y lo probé con ChatGPT, y hacen esa pregunta, ¿quién es NT593? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Cómo vive? Y todo ese tipo de cosas, van a encontrar información que la red reconoce, y para que puedan contrastar, hagan lo mismo con las marcas que ustedes conocen propias del Ecuador. Alguna marca en supermercado, alguna marca justamente de un producto, alguna radio, alguna televisión, y veamos y comparemos. Entonces, lo que yo le diría al pueblo ecuatoriano en este momento, van a encontrar cosas. Si es verdad o es mentira, como todo lo que sucede en la vida real, tienen que contrastar. Pidan una información, pidan la otra, comparen en un lugar, comparen en otro lugar, y van a poder llegar justamente a algo que sea más concreto. Alberto Quintana tiene más inquietudes, Edgar. Gracias. ¿Cómo está, Edgar? Qué gusto enorme. Bueno, volvamos a la génesis. ¿Cómo impacta este proceso de automatización en las campañas? Y ya hablando no solamente del contexto nacional, de lo que pasa acá en Ecuador, sino en toda esta parte del hemisferio y a nivel global incluso. Impacta mucho. Veamos justamente otra vez el ejemplo de Grok, que se comenzó a suceder hoy. Hoy son 3 días después del debate. Nadie habló de inteligencia artificial antes del debate. Durante el debate, pocos fuimos los que analizamos el debate usando inteligencia artificial. 3 días después, ahora tenemos justamente lo que sucedió hoy día, justamente que varias personas han ido a buscar y han encontrado cosas. Es un tema real. Ya está pasando. Lo que los ecuatorianos debemos entender es que el Ecuador, al estar conectado a una red como el Internet, va a tener acceso, para bien o para mal, a recursos internacionales. Lo que les contaba el ejercicio de NT593, que llevo 4 meses justamente con mi trabajo enseñándole a la red qué hago, qué soy y qué puedo ofrecer. Muchas empresas internacionales ya lo están haciendo, unas sí, otras no. Por eso hagan el ejercicio, busquen y pregunten a la red qué saben de esas cosas. Políticamente parece que ya también se ha dado el salto. Pero miremos algo sumamente importante y es bueno para los ecuatorianos. No le pedimos nada o no tenemos que esperar nada de un país, por ejemplo, como los Estados Unidos. Porque ese mismo tipo de herramientas que se usaron hoy día, todos los que estamos escuchando, todos los que nos están viendo, tenemos acceso a esa información. Es cuestión de ponernos a trabajar, es cuestión de ponernos a educar a la red. Lo que justamente el otro día hablamos de que cada vez que quiero hacer una pauta comercial, que estoy en un foro, quiero exponer lo que hago, organizo mis ideas, preparo un documento, hago la presentación, ahora toca subirlo a la red para que la red sepa que existimos y tenga un punto para poder comparar. Ya no es un tema de cuándo
ya está pasando. Dicho esto, precisamente este marco de transformación que nos trae pues la automatización, ¿hasta qué punto va a terminar definiendo algunas situaciones, sea en el campo de la política o sea en aspectos meramente comerciales? Usemos algo que me gusta cuando hablo justamente con muchos ejecutivos del país y de la región. Algo que todos vemos todos los días: semáforos. El semáforo tiene 3 colores: verde, amarillo, rojo. No hace falta que nadie pase por un curso de posgrado, universidad o cualquier cosa. Sabemos que el verde es bueno, el amarillo significa precaución y el rojo significa rojo. Al final del día, la inteligencia artificial o la automatización gráficamente nos pueden mostrar verde, amarillo y rojo. Aquí viene tal vez la pequeña diferencia. Lo que para mí es rojo, a lo mejor para ti es amarillo. Lo que la otra persona es amarillo, a lo mejor es verde. Es verde. Te pongo para que lo podamos entender. Yo soy de los que cuando estoy visitando Guayaquil, salgo a andar en bicicleta en la noche y me siento muy cómodo. Para mí, la seguridad de la ciudad en la noche no es rojo, es amarillo, tomo mis precauciones y estoy tranquilo. Otro ejemplo, en los cerros justamente de Cerro Azul, hay una actividad muy interesante que justamente se llama el paragliding. Lanzarse en paracaídas y sobrevolar todo lo que es la vía de la costa. Yo no sé si tú, justamente el compañero, también se atrevería a hacerlo en Guayaquil, ir, subir, pagar y lanzarte. Yo lo hago, pero lo más probable es que no todas las personas lo hagan. Amarillo, verde, rojo y verde. Eso es lo que tenemos que justamente, por ejemplo, en el caso de lo que yo esperaría que de aquí en más los medios formales de comunicación hagan es utilicen este tipo de tecnologías, utilicen este tipo de conocimiento y experiencia que ustedes tienen al analizar todos los temas políticos, económicos y de coyuntura, y que ustedes nos digan, usando herramientas, usando métodos cuantitativos, es verde, amarillo o rojo. Eso es lo que yo esperaría de quien más. El campo de utilización es infinito, entonces, por ejemplo, se podría utilizar mucho en este tema de tratar de contrarrestar los efectos del cambio climático, afectaciones en materia ambiental y todo aquello, ¿no? Te pongo un ejemplo que todos los vimos el día de ayer y creo que no nos hemos dado cuenta. Cada vez que hay un partido de fútbol, ahora tenemos el famoso VAR. Y el VAR va asociado a un sinnúmero de 22 cámaras que te dicen fue gol, fue mano, no fue mano, fue offside, no fue offside, que enriquecen la experiencia. Es muy visual, es muy gráfico, tiene mucho de automatización e inteligencia artificial y creo que ahora todos disfrutamos y entendemos mejor cómo tecnología usando el VAR nos permite ser todos un poquito de director técnico y un poquito también justamente de árbitro. Son herramientas al final del día. Nosotros los seres humanos somos los que decidimos cómo usamos esta tecnología, esta automatización para enriquecer la experiencia. No es que nos va a reemplazar. De eso se trata, de analizar estos aspectos tan importantes, automatización y tecnología. Estamos abordándolo con el especialista en tecnología y toma de decisiones, Edgar Moyano Vaquero. Y justamente mi compañero Mauricio Casa continúa con la entrevista. Gracias, Alberto. Quiero traer nuevamente el tema del campo político. Recuerdo una serie de la cual yo soy muy fanático, House of Cards. Recuerdo la manipulación del electorado por tecnología en uno de los tramos de una de las temporadas de la serie. Y trato de hacer la analogía con lo que he venido escuchando ahora en la entrevista suya, ¿no? ¿Hasta qué punto o hasta dónde se puede manipular el subconsciente o el inconsciente del electorado a través de inteligencia artificial o a través del uso de la tecnología para posicionar ideas, marcas, actitudes, temas o una agenda que como candidato yo la quiero posicionar? No sé si me explico un poco, ¿no? Con la analogía y con el ejemplo que puse. El ejemplo es perfecto. Lo que te voy a contar te va a sorprender y te va a dar tal vez algo de miedo. Un segundo de video son 24 frames, 24 fotos estáticas. 24 cuadros. Exacto, los famosos cuadros. Si tú te acuerdas, cuando no había ninguna cámara digital y usábamos los rollos, cada segundo eran 24 esos rollos chiquititos. Correcto. El ser humano
no capta los 24, ve la secuencia dinámica de todos esos cuadritos. Lo que se acostumbraba en los años 50 y 60, las marcas comerciales comenzaron a trabajar con lo que se llama mensajes subliminales. ¿Qué significaba? Que de esos 24 cuadritos quitaban 8 y metían cosas que el ojo humano no lo veía, pero el cerebro sí lo procesaba. Y obviamente, y también en los mensajes de voz, cada vez que tú hablas puedes meter cosas en la mitad. A medida que somos más digitales, es mucho más sencillo meter cosas en la mitad. Es muy, muy sencillo, créemelo. Editar un video antes tomaba semanas, hoy se lo puede hacer en minutos. Aquí viene también la tecnología al rescate. Cuando tú creas y guardas la primera vez un archivo digital, se crean dos cosas. La primera, la marca de agua de inicio, la marca de agua final, y eso te dice si el documento fue alterado. Ahora, nosotros normales que estamos usando computadora todos los días, jamás estamos revisando no usamos ese tamiz, no usamos ese tamiz, simplemente vemos el producto digital y ya. Exactamente. Entonces, lo que deberíamos comenzar a usar es la misma tecnología, porque así se empaqueta digitalmente todo. Está disponible. Ahora, nos gusta justamente cortar esquinas. Entonces, lo que yo le recomendaría a la prensa, a los medios, son dos cosas. Empezar a revisar esas marcas al inicio, al final. Cada vez que creamos audio, texto, video, agregar el equivalente a una marca de agua, y así justamente podemos evitar los mensajes subliminales o cambios, alteraciones al contenido que fue originalmente creado. Ahora, tratando de hilvanar un poco con la segunda parte de la idea que yo tenía, porque yo esperaba una respuesta similar a lo que usted me estaba indicando, porque asimismo, como existe esta posible manipulación, existe también el tema de cómo detectarla para saber hasta por dónde van a ir mis mensajes. Y aquí viene el tema del neuromarketing utilizado en el tema político, porque el ojo humano de repente no puede percibir la reacción que está teniendo la persona, pero con herramientas tecnológicas evidentemente sí puedo detectar. Por ejemplo, el tema de la pupila, ¿no? De qué manera la pupila se puede dilatar ante un estímulo, por tomarlo de alguna manera. O de repente cómo el cerebro en ciertas áreas comienza a ver algún tipo de reacción que la podemos nosotros determinar y así podemos nosotros redireccionar de ser necesario o meterle mayor impulso, si así lo requiere, a un mensaje o a un tipo de campaña que quiero yo posicionar. Hablemos específicamente de las cosas que mencionas. El tema de la pupila está completamente descartado. Okay. Los expertos dicen que no funciona. Okay. El tema justamente del medidor de mentiras, el espectrógrafo, también está descartado porque hay personas que se entrenan para poder vencer aquello. Entonces, ¿qué es lo que se estila? Y, por ejemplo, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Y terminamos de trabajarlo el día de noche y tengo a todo el equipo trabajando. Si ustedes recuerdan, durante el debate, lo que hicimos fue primero analizar todas las preguntas y respuestas desde un punto gramatical y salieron cierto tipo de números, tanto por cada uno de los mensajes, por cada uno de los ejes, y todas las respuestas las pudimos agregar y tuvimos un resultado para ambos candidatos. Lo que hicimos ahora segundo, durante las últimas 24, 48 horas, comenzamos a analizar visualmente las expresiones, las microexpresiones, y compararlas contra modelos de cualquier persona, cualquier político que hable en público, para saber efectivamente qué nos estaba diciendo, y luego poder comparar lo visual, la emoción, con las palabras y encontramos una correlación. Para lo que estás hablando y justamente para nosotros poder estar más seguros, no es una, no es dos, tendrán que ser 3, 4 o tal vez 5 diferentes tipos de medida con diferentes tipos de instrumentos para poder determinar a ciencia cierta qué es. Te doy un ejemplo para que lo podamos entender. En un papel y pluma, 2 puntos me dicen dónde está justamente una coordenada. 2 puntos para saber solamente un punto. Pero si me voy a un volumen, como justamente un cuarto, necesito no solo ya 2, necesito 3 coordenadas, y si es un volumen, si es un cubo, necesito 8 vértices completamente diferentes. Mientras más quiera representar la realidad, necesito tener más variables, más mediciones, diferentes ángulos para poder la palabra no es correcta, pero ya como triangular, es mucho más que eso. Sí, pero esa triangulación va a llegar un momento en que... Es verdad y que es no. Esa triangulación va a llegar un momento, y con esto termino, de que cada vez va a ser más fácil poderlo lograr, porque la tecnología nos va a llevar a eso, a simplificar procesos y acelerarlos para poder tener los resultados más rápido, pues, ¿no?
Te pongo un ejemplo que lo vemos todos los días y creo que lo hemos visto y no nos hemos dado cuenta. Y usemos el deporte y el fútbol. En Ecuador no lo he visto, pero a nivel internacional se hace mucho. Lo que se llama el mapa de calor. ¿Qué jugador pasó corriendo la mayor cantidad de tiempo en un área específica? Y en función de eso sabes qué va a ser la siguiente jugada. La segundo lugar que lo hemos visto a nivel internacional es, tienes los penaltis, tienes el arquero, tienes el que va a patear, y dependiendo quién patea y quién es el arquero, tú puedes ver gráficamente dónde están los diferentes lugares que la pelota siempre va, y ahora los arqueros y los que van a patear estudian esos datos. Entonces la respuesta es sí. La tecnología, la automatización, la cantidad de datos históricos guardados, almacenados y entrenados en una herramienta como la que estamos hablando, simplemente son eso, información, datos que se convierten en información, que se convierten en inteligencia, que usando herramientas automatizadas tecnológicas van a decirme qué debo hacer bajo un escenario determinado para poder justamente poder responder y lograr el objetivo que estoy logrando. Edgar, de mi parte, muchísimas gracias por haber contestado mis inquietudes. Muchas gracias a ti. Ahí está nuestro invitado, ¿no? Hablándonos de este tema tan importante. Un fuerte abrazo, gracias siempre, ¿eh? Gracias a ustedes, un placer. Y las veces que me requieran, un gusto poder compartir con ustedes y la audiencia un poco de mi mundo tecnológico y de negocios. Por supuesto, muy interesante. Son las 17 horas con 51 minutos.